Bueno, buenas noches para mí que son la domingo 10 y 20 de la noche cuando estoy grabando este video. La idea es como siempre ver qué es lo que pasó con el Standard Poor's 500, el índice más importante de los Estados Unidos, y en base a eso luego determinar qué puede pasar de aquí en más. Repasemos los rendimientos de la semana pasada marcada por las repercusiones del tsunami en Japón el día viernes. El mercado cayó 0,60, 1,12% y 1,95. O sea, en 3 días, lunes, martes y miércoles, el mercado cayó algo así como 3,67%, ¿no? En esos 3 días. Luego hubo un rebote el día jueves de 1,34% y el viernes también una recuperación del 0,43%. En total, el rendimiento semanal terminó con un rojo de 1,9% de caída y en el mes, en lo que va de marzo, 3,59%, primer mes de caída por ahora en lo que va del año, dejando el rendimiento anual, mermando el rendimiento anual al 1,72%. Fíjense cómo de aquella ganancia que había de casi el 5 o 6% en algún momento, que el Standard Poor's llegó a estar arriba y que yo les decía que era demasiado para el tiempo que llevaba el año, apenas 3 meses, ahora mermó a un 1,72%, bastante más razonable. Y vamos a ver inmediatamente qué es lo que pasó desde el punto de vista técnico, que es por ahí lo que más nos interesa para decodificar estos movimientos que está teniendo el mercado y ver lo que puede pasar esta semana. Lo que tienen acá enfrente de la pantalla es un gráfico de 5 días con velas de 5 minutos, simplemente para mostrarles cómo algunos gaps quedaron abiertos, pero cómo otros se cerraron eh, en el día, como este grande, este gap down grande del martes. Fíjense cómo se cierra prácticamente todo, pero queda todavía una parte. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, digo que hay un gap porque el mercado cerró el día lunes en este nivel y el martes abrió un nivel mucho más bajo. Entonces este forma el gap. El rebote del SPI lo llevó hasta este nivel, pero luego empezó a caer y nunca pudo en la semana posicionarse por encima, por lo cual quedó abierto un gap entre 129 y 30 y 129.20, 129.30 y los $130 del SPI, ¿no? Ese gap quedó abierto y acá tenemos otro gap abierto, pero en este caso un gap up, un gap de apertura al alza que después nunca pudo cerrar. Fíjense como acá hay un gap que se abre y se cierra en el día, ¿no? Este gap de hecho se cerró por la mitad, pero quedó una parte abierta entre 127 y pico y 126 y pico. Este gap que tenemos acá fue cerrado, pero esto es un análisis de corto plazo para mostrarle la eficacia que tienen las aperturas y cierres de los gaps. Y este es el eh, gráfico que nos queda del SPI, en donde les voy a mostrar primero los gaps que tenemos abiertos abajo. Antes había más gaps abiertos por acá que el mercado los fue cerrando. Si ven los gráficos anteriores que yo fui posteando, por acá había uno o dos gaps más abiertos que el gráfico que el SPI lo cerró. Se puede ver en el gráfico en esta caída. Entonces tenemos abierto uno, 2, 3, este que es medio más o menos. A ver, vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 gaps, yo diría 4 gaps y medio, casi 5 a la baja, que son los que dejó abierto en esta suba. Y luego tenemos, vamos a ampliar esto para que puedan ver lo de más corto plazo. Ponemos 3 meses diario. Tenemos un gap abierto acá arriba que lo tienen que cerrar subiendo. Acá está ahora el SPI. Tenemos un gap abierto acá arriba, otro gap abierto acá arriba, otro gap abierto acá arriba y otro gap más abierto acá. Estos gaps están pegaditos, habría que revisarlos, pero estaban trazados de antes. Vamos a analizarlo un poquito, 20 días, 5 minutos. Sí, uno que viene desde antes, luego este que también está abierto, aparentemente estaría bien, 20 días, 5 minutos. ¿Mm? Entonces tenemos uno, 2, 3, casi 4 gaps abiertos arriba para cerrar y luego otro gap más para cerrar a la baja, ¿no? Y el SP que está en este nivel. Fíjense que yo acá estoy trazando una tendencia bajista que empezó a marcar desde el
4 de marzo y que por ahora la viene respetando, o sea, no viene rompiendo esa tendencia a la baja y ahora cerró justo acá, ¿no? Entonces fíjense cómo eh, el mañana lunes va a ser importante para ver si puede romper esta tendencia bajista, de paso cerrar este gap que está muy cerca, subiendo, y luego posicionarse y tratar de recuperar los niveles anteriores de máximos anuales de 134.69. En caso contrario de que el mercado falle el lunes y empiece la caída a la baja, tiene este gap como primer target, como primer objetivo, entre 126 y 127 aproximadamente, y luego, como pueden ver más abajo, una tendencia alcista de largo plazo y luego otros gap para cerrar a la baja. Una última consideración del SPI y volvemos a un gráfico ya de más largo plazo. Fíjense que yo les decía en un momento, en videos anteriores, en análisis anteriores del mercado, que lo que era importante era la diferencia que había entre la media de 200, que es esta línea verde que les estoy marcando acá. Esta línea verde es la media de 200, y la cotización del SPI. Había mucho spread, mucho diferencial entre ambos. Con esta caída, el SPI se acerca un poco más a su media de 200 y de paso lo que hace es generar aire para poder volver a subir, ¿no? Se estaba alejando demasiado y bueno, ahora hay que ver si se define a la baja para ir a buscar estos gaps que debería cerrar la mayor cantidad posible y después subir tranquilo, o si vuelve a rebotar de estos niveles a buscar los máximos y cierra los gaps que tiene el alza. Pero tenemos un mercado con gap para cerrar en ambas direcciones, con un RSI muy importante de ver que ahora está en 36, apenas sobrevendido, pero estuvo en niveles de sobreventa más importantes. ¿Qué pasó con el VIX, que es el índice de volatilidad? También importante para ver. Fíjense que el VIX, vamos a poner un gráfico de más largo plazo para que se den idea de la importancia de este rebote. El VIX tenía una tendencia negativa desde mayo del 2010 y en esta alza violenta con lo del tsunami y también lo de Libia, logra romper al alza esta tendencia bajista que venía marcando, romper también la media de 200 al alza y posicionarse ahora por encima de la media de 200 y rompiendo la tendencia bajista. ¿Qué quiere decir esto? El VIX es un índice de volatilidad, como decimos siempre. Quiere decir que en estos niveles de 24.44 tuvo una caída importante el día viernes. En estos niveles de 24.44 lo que nos está diciendo es que hay muchas probabilidades de que la volatilidad vuelva al mercado y eso lo estamos viendo con los rendimientos que tuvimos. Fíjense, caídas y subidas bastante importantes para una semana y eso hace que tengamos que prestar especial atención a la volatilidad, ¿no? Entonces, si es momento de compra en el mercado, yo esperaría todavía alguna señal técnica más interesante, como por ejemplo un testeo de la media de 200, claro que por ahora está un poco lejos, tendría que bajar un 7-8% más, o un RSI más sobrevendido, como lo fue a mediados de la semana. Bueno, por ahora eso. Muchas gracias por haber prestado atención a este video. Realmente estamos en un mercado que en estos momentos, con los acontecimientos que estamos viviendo, está ganando en volatilidad y perdiendo en valores. Por eso esta corrección tan esperada, que la veníamos anticipando un poco en estos videos semanales, de lo sobrecomprado que estaba el mercado y que no era buen momento para abrir nuevas posiciones alcistas. Y bueno, se cumplió eso por la caída. Con respecto a lo que les había dicho la vez pasada del ETF de Chile, SH, cayó un poco, pero no mucho, dejó dos gaps para cerrar al alza, no se alejó demasiado del precio que lo veníamos siguiendo. Yo creo que representa una buena oportunidad con un RSI bastante sobrevendido en 29.49, pensando en un horizonte de mediano y largo plazo, junto con también otro papel que veníamos hablando acá como buena oportunidad, que es el oro GLD, que se ha mantenido en niveles altos, formando, esto se llama un triángulo alcista, con bastante probabilidades de que los rompa al alza, porque estas banderas, estos banderines alcistas suelen romperse al alza. Y el RSI está un poco sobrecomprado en 56, pero con margen para seguir subiendo. El oro representa una buena posibilidad ante estos escenarios tan volátiles. Gracias entonces por haber prestado atención. Nos encontramos la semana que viene con más comentarios del mercado y veremos en esta semana si se clarifica un poco la dirección de lo que está pasando en Japón con las plantas nucleares y los reactores que tienen bastantes problemas y riesgos, y si lo de Libia con el ataque que se conoció este fin de semana de la ONU, liderado por Francia,
Estados Unidos e Inglaterra sobre el régimen oficial. Muchas gracias y nos encontramos pronto.